a hablar acerca del tema cómo desarrollar el carácter de Cristo, cómo desarrollar el carácter de Cristo. Y quiero adelantar en decir lo siguiente: para aquellos que estuvieron haciendo preguntas acerca de que ahí se deja entrever que hay como luchas, que hay desánimo, que pues me dan ganas de volver atrás, que me he vuelto atrás, como volver. Esas batallas que quizás alguien pueda estar librando. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo salir adelante sobre todas esas situaciones. Romanos 8:29, ¿estamos ahí, hermanos? Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció también, a ver, leámoslo todos en voz alta porque es cortito el versículo, ¿verdad? Leámoslo todos en voz alta, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A ver, repita conmigo: hechos a la imagen de Cristo. No, a ver, pausa ahí. Repita conmigo: hechos a la imagen de Cristo. Hechos a la imagen de Cristo. Ok, pero fíjese lo que dice: para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Tome su asiento, por favor, en esta noche. Ok. Antes de cualquier cosa, yo solo quiero comentar lo siguiente. Hablar de cómo desarrollar el carácter de Cristo en nosotros es muy interesante, porque hablar del carácter es hablar de ahí la palabra característica, ¿verdad? Las características que Dios ha puesto en nosotros, o las que deberíamos de tener en nosotros, características cristianas, porque una persona se conoce por, como ya hemos dicho, o se ha mencionado, por los frutos o características que un creyente tenga y que denota que es un cristiano. Entonces, de acuerdo a las preguntas que se han puesto en evidencia, algunos están librando batallas contra sí mismos, ¿verdad? La famosa batalla de que habla el apóstol Pablo en el capítulo 7, por cierto, también de este libro de Romanos, ¿verdad? Dice: porque lo que hago no quiero, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces entiendo de que si lo que no quiero hacer es lo que hago, entonces hay un mal que está en mí. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Mire, esto es enseñanza pura, es enseñanza pura. Repita conmigo: hoy voy a aprender mucho, diga conmigo. A ver, diga en voz alta: hoy voy a aprender mucho a cómo desarrollar el carácter de Cristo en mí. Ok, entonces fíjese, esa batalla que ya dije, algunos han planteado ahí a través de las preguntas, es lo que Pablo también tenía batalla. No crea que Pablo no tenía su propia batalla. Yo creo que todo creyente tiene ese tipo de batallas o de conflictos. Por eso vuelvo a mencionar, y si usted lo lee conmigo, por favor, hermano, va al libro de Romanos, ¿verdad? A ver, ¿qué tiempo tengo yo? Son las 7:30. Tengo 1:30, 2 horas, hasta las 9, hasta las 12. ¿Hasta qué horas tengo? 40 monitos en dólares o en euros. Capítulo 7 de Romanos, vea lo que dice. Verso 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Adelantemos un poco. Dice el verso 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y los mandamientos y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo. Pues, y aquí hay, según insisto por tercera vez, muchos que tienen este problema que tenía el apóstol Pablo. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el conflicto, ¿va? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Es lo que le está pasando a algunos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tienen Biblia todos? Entonces, ¿qué dice? Bueno, aquí están leyendo ya. ¿Qué dice Pablo? Que el mal... a eso es lo que queremos hablar. De eso ¿dónde está el problema? Descubramos dónde está el problema por el cual no podemos desarrollar ese carácter cristiano que deberíamos de tener todos sin excepción. Porque hemos leído en Romanos que a los que llamó esto glorificó, justificó, a fin de que lleguemos a ser a la imagen del Hijo de Dios, que lleguemos a ser semejantes a Jesús, igual a Jesús, o por lo menos semejantes a Jesús. ¿Dónde está el problema? Y aquí hay tres palabras, tres términos, hermano, que yo quiero que hablemos de ello y que tratemos de entenderlo. Y al final, si usted gusta, podemos tener una pequeña sesión de preguntas. Hay tres palabras que a veces se confunden, que son las siguientes. La palabra temperamento, diga conmigo temperamento. Diga conmigo la palabra carácter y personalidad. A ver, digámoslo en serie. Carácter, temperamento y personalidad. Esas tres cosas son diferentes, son totalmente diferentes. El carácter, el temperamento, la personalidad son totalmente distintas. Hablemos primero de lo que es, no sé qué hice las notas que andaba por acá, pero ahí las tiene el hermano. Si me hace el favor de poner el punto número 1, por favor, ¿verdad? ¿Qué es el temperamento? Escuche, hermano, esto. El temperamento, a diferencia del carácter, atención a esto que le voy a decir, es algo con lo cual se nace. El temperamento es algo innato, ya viene, está en los genes. No confundamos el temperamento con el carácter. El temperamento es algo que es genético, es algo que ya viene en la naturaleza cuando usted nació. Los genes de su papá, de su mamá, se trasladaron a su nacimiento en el momento de su concepción, y ese temperamento viene ahí, se está desarrollando ahí. Hay para decirle, hermano, bueno, algunas cualidades de lo que es el temperamento. El temperamento, dijimos, ya es algo heredado, es algo genético, ¿verdad? Y como es algo genético y viene en los genes, se dice en la ciencia de que es algo que no se puede cambiar. El temperamento de una persona, yo soy así, dice a veces uno, ¿verdad? Yo tengo un carácter explosivo, yo tengo carácter, bueno, un temperamento, y a veces ahí es donde confundimos nosotros el carácter con el temperamento. Pero el temperamento, hermano, no es educable, no es cambiable, no es controlable. La gente explota, sí, pero vamos a ver cómo esto sí puede ser modificado, porque eso es lo que la ciencia dice. Ahora, fíjese esto. Hay 4 clases de carácter. El anterior, por favor. Ok. No, regresa todo lo que puedas, por favor. Regresa al principio. Ok. Hay 4 tipos de carácter que son estos, hermano. El carácter, bueno, la psicología, ¿verdad?, los clasifica así, aunque otros tienen otro tipo de clasificaciones más amplias. Entonces, las personas suelen tener este tipo de temperamentos, como los es el sanguíneo, el colérico, flemático y el melancólico. Estos 4 temperamentos es en donde hermano, clasifica o se enmarcan a la mayoría de personas. Ahora, cada quien tiene ese tipo de temperamentos, y pues aquí al final lo que estoy tratando de decir, hermano, es que al final estas 4 clases de temperamentos se pueden llegar a clasificar en estos 2 tipos, porque el sanguíneo y el colérico son más extrovertidos, son gente que es más expresiva, es más comunicativa, ¿verdad? Tiene más forma de relacionarse, mientras que el melancólico y el flemático son personas introvertidas, es decir, son personas que no mucho les gusta relacionarse, no mucho hablan, no mucho se comunican, son más ensimismados, es decir, se enconchan en sí mismos, pero eso no quiere decir que sean cosas malas. ¿Me están entendiendo, hermano, eso? Ahora bien,
Cada uno de estos 4 temperamentos tiene sus fortalezas y tiene sus deficiencias, sus debilidades. Y ojo, cuando hablamos del temperamento colérico, por la palabra a la mayoría de gente no le gusta que la clasifiquen en ese término de colérico, porque la palabra colérico se asocia inmediatamente a alguien enojado, disgustado, bravo, explosivo. Y aunque es cierto eso, pero hermano, no es que porque una persona es colérica solo con cólera pasa, que es donde se asocia la palabra, ¿verdad? Entonces, cada una de estas clases de temperamentos tiene sus fortalezas y tienen también sus debilidades. Fíjese, esto es importante que lo entendamos, porque aquí vamos a comprender cuando Pablo decía: hallo que el mal esté en mí. Y entonces, ese mal que esté en mí, ¿cómo yo puedo hacer para corregirlo? Entonces, escuchen esto, hermano. Lamentablemente no tuve el tiempo para hacer una presentación más completa, pero sí quiero decirle así rápidamente lo siguiente. Por ejemplo, las personas que tienen un temperamento sanguíneo tienen como fortalezas las siguientes. Analícese usted esto. Dice que una persona con temperamento sanguíneo normalmente es expresiva, suele comunicarse bien, es atento, es cálido, amistoso, tiene mucho carisma, ¿verdad? Es muy conversador y a veces hasta más de la cuenta, pero es muy conversador, es muy entusiasta, ¿verdad? Y a la vez es muy compasivo también. O sea, estas son las virtudes, pero tiene también su lado negativo, que es una persona indisciplinada, que es una persona inestable, que es una persona improductiva, que por las virtudes buenas que tiene es demasiado egocéntrico. Como es alegre y toda la gente quiere estar con él, entonces se la pica, para que me entienda, hablando en buen salvadoreño, ¿verdad? Es muy egocéntrico y es también muy exagerado, es muy fantasioso, le gusta impresionar, le gusta apantallar, es muy alucín. ¿Me entienden, hermano? Ahora, el segundo temperamento, que es el colérico, que es parte de los dos que son extrovertidos, tiene como fortaleza las siguientes cualidades. Uno, es voluntarioso, es decir, alguien que le gusta servir, trabajar, no espera que le estén dando o que le sirvan, él corre a servir. Es voluntarioso, es independiente, es decir, es una persona que tiene iniciativa propia, es una persona visionaria, ¿verdad? Es una persona muy práctica, si le gustan las cosas prácticas hacer, ¿verdad? No es tan teórico, es muy práctico, es muy productivo, le gusta trabajar, le gusta hacer, es muy manual él, y es muy decidido, muy aventado, como decimos, y tiene capacidad de liderazgo. Ahora, las debilidades del que es colérico son las siguientes. Uno, es frío, no es muy emocional, no es muy dado a expresar sus emociones, sus sentimientos, es muy reservado. ¿Qué tenemos? No tengo nada. Y no le cuesta dar a conocer sus sentimientos. Es autosuficiente, es decir, es una persona que no le gusta depender de nadie, y eso no es bueno, porque no nos acordemos que nosotros necesitamos hasta de las piedras. ¿Me entienden, hermano? La autosuficiencia puede ser buena y puede ser mala. La mayoría de veces es más mala que buena, ¿verdad? Porque aunque es bueno tener iniciativa propia, ¿verdad? Eso es una cosa, pero la autosuficiencia de creer de que no necesito de nadie, yo no quiero que me ayude nadie, yo puedo hacerme, yo puedo valerme, eso es orgullo. Hello, es orgullo. Ahora, por otro lado, es impetuoso. Que me vale, ¿qué hice? Y a él no le importa a la gente si daña, ofende, él le da con todo, ¿verdad? Pero eso no es bueno. Es dominante, es posesivo, ¿verdad? Es una persona que le gusta dominar, estar encima, que me tiene que hacer caso, aquí yo mando, ¿verdad? Por eso es que este es un líder. Pero buscar el equilibrio, ¿verdad?, entre el liderazgo y el ser posesivo, el ser tóxico, eso hay mucho que ver. Por otro lado, también es una persona muy rencorosa. Medio le hacen algo y no perdona. Tanto el sanguíneo como el colérico, cuando le hacen algo, es una persona resentida. No olvida, no le cuesta perdonar. Son deficiencias del colérico. Luego es sarcástico a la hora de hablar, a la hora de expresar, tiene doble sentido, busca
indirectamente dañar o ofender porque tiene mucho sarcasmo a la hora que habla. Es irascible, es decir, se enciende con cualquier cosa rápidamente, es cruel, no tiene temor a herir, no tiene temor, es como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que son esos hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que a mí me va. Yo le estoy diciendo la verdad, yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad, pero no es que quiere decir la verdad, es que está dañando, está hiriendo a una persona. Luego, el melancólico tiene como virtudes el ser una persona muy dotada, es decir, tiene mucho talento, muchas virtudes, es analítico. Si no es de aquellos que se tiran así nomás, de prima a prima, piensa primero antes de actuar. Segundo, o tercero, va bien, es un estratega, siempre piensa antes de hacerlo, dice, voy a poner aquí, voy a mover acá, hace planes, es muy planificador. Es abnegado, le gusta ayudar, le gusta colaborar, siempre no está esperando a que le den, sino que es alguien que le gusta participar, ayudar a su prójimo, es trabajador, es muy laborioso, es muy emprendedor, el melancólico. Por otro lado, es autodisciplinado, es una persona que, si, por ejemplo, mi hijo Daniel, mi hijo Daniel es una persona muy disciplinada. Él desde niño, de que estaba estudiando, él siempre ha sido una persona muy disciplinada, muy ordenada en todo, en todo. Una persona melancólica es una persona autodisciplinada, no está esperando que le regañen, que le den garrote, que le llamen la atención. Él es disciplinado porque él es así, pero tiene las siguientes deficiencias. Primero, es muy variable, es decir, de repente que sí, de repente que no. Es autocentrado, es decir, él solo piensa en sí mismo, y es que esto es lo que voy a hacer, a mí no me interesa si ustedes me ayudan o no, yo lo voy a hacer. Es una persona propensa a persecución, es decir, una persona que procura, que siempre está pensando a que alguien está queriéndole causar daño. Por otro lado, es vengativo, al igual que el colérico, hermano, es una persona que le cuesta perdonar, y como no perdona, busca la forma de desquitarse, busca la manera de vengarse, y esas son las cosas negativas, hermano, que están en el temperamento. Ahora quiero que vea, antes de llegar al último, que es el flemático, que tanto el sanguíneo, a la mayoría de gente le gusta clasificarse en el sanguíneo. No, yo soy alegre, soy el centro de la fiesta, tengo cheros y le ayudo a la gente. Y a la mayoría de personas les gusta que le digan que son sanguíneos. Pero todos los cuatro tienen virtudes y tienen defectos. Y para terminar, el melancólico, además de ser vengativo, es una persona muy teórica. No es tan práctica, le gusta analizar y plasmar, pero de llevarlo a la práctica le cuesta. Es una persona insociable, es decir, le cuesta relacionarse. Es crítico. Son de aquellos que desde la tribuna están criticando. Son aquellos que están en el estadio. Pata pa'l monte, dame meterle, mira la tamaña cancha que tenés. Están criticando, pero ellos no están en la jugada, no les gusta meterse. Ahora, el flemático tiene como virtudes las siguientes: es una persona tranquila, ecuánime, ¿verdad? Serena, es una persona que es confiable también. Usted puede confiar en una persona que tenga temperamento flemático. Es muy objetivo cuando analiza, piensa y repiensa y dice, no hombre, es que esto es lo que está sucediendo. Es muy objetivo, es muy diplomático, es decir, una persona que sabe cómo expresarse, sabe cómo hablar y trata la manera de hablar sin ofender, al contrario del colérico, ¿verdad? Al colérico le vale, yo le dije a su padre, ¿verdad? Es porque es cierto, y si no, que me lo digan a mí, porque sí, yo lo vi haciendo esto, así que me vale, y que me lo diga en su propia cara, se le puede decir. Pero el flemático es más diplomático, busca la manera de hablar sin ofender, sin insultar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok, además de eso, es tranquilo, es confiable, es objetivo, es diplomático, es eficaz y muy organizado. Todo lo analiza, lo lleva punto por punto. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Es muy organizado, es práctico y a la vez un poco humorista. Y por último, es una persona calmada. Cuesta sacarle emociones, ¿verdad? Él es tranquilo, ¿verdad? Son aquellas personas que en casa, pues a veces la gente ni cuenta se da que está ahí porque no molesta a nadie, ¿verdad? Pero tiene las siguientes deficiencias. Uno es, no tiene mucha motivación, hay que sacarle carrera.
es moroso, es decir, va dejando todas las cosas después. Mañana, espérate vos, ya voy a hacer, espérate. Y nunca hace nada, es moroso. Por otro lado, también es una persona muy egoísta, solo piensa en sí mismo. Mire qué debilidades que tienen los cuatro, hermano. Es mezquino. No, yo esto es para mí, no comparte, ¿verdad? Es autoprotector, es decir, se protege a sí mismo. Él solo piensa en sí mismo, pues. A mí no me interesa los demás. Yo lo que tengo que hacer es librar mi vida, ¿verdad? Es indeciso, que lo hicieron o no lo hicieron, no sé, ¿verdad? Entonces es cobarde. Porque también cuando ve las cosas, hermano, que se pone en serio, dice, uy, esto no es conmigo, y abandona los proyectos y nunca termina los proyectos. Entonces, estos cuatro temperamentos, se los he mencionado así por las virtudes y deficiencias que tienen, para que vea que los cuatro tienen su parte de fortalezas y también tienen sus deficiencias. Ahora, el temperamento, como ya dijimos, hermano, es estos cuatro temperamentos, como clasifica la psicología al ser humano. Sin embargo, hay que dejar claro una vez más de que nadie puede decir yo soy colérico, yo soy sanguíneo, yo soy flemático, yo soy melancólico. No, porque de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿verdad? Entonces, es decir, nadie puede decir yo soy esto, de todo tenemos un poco en ese caso. Ahora, me llama la atención esto porque alguien dirá, pero pastor, usted dijo que iba a predicar sobre cómo desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Correcto, a eso voy. Entonces quiero dejar bien claro el temperamento, ¿verdad? Porque el temperamento, dijimos, ya es algo innato, es algo genético, es algo hereditario, eso viene en los genes. ¿Me entienden, hermano? Eso nadie le dijo, le voy a inyectar esto para que sea de esta. No, eso ya viene en el paquete. Pero ¿cuál es la diferencia entre el temperamento y el carácter? Ahora vamos al carácter, analicemos el carácter. Dejemos un ratito el temperamento, de lo cual vamos a hablar después. Pero el carácter, hermano, a diferencia del temperamento, el temperamento es innato, es genético, mientras que el carácter se adquiere, se desarrolla. ¿Por qué? Porque el carácter se desarrolla en base a lo que son, hermano, las relaciones sociales. Llámese este siguiente punto, por favor. El carácter es adquirido, se obtiene o se desarrolla en base a las relaciones familiares, a las relaciones culturales, las relaciones sociales o las relaciones educacionales. Es decir, todo aquello en lo cual usted entra en contacto desarrolla su carácter. ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso, fíjese, hermano, escúcheme, aquí vamos a entrar un poco ya más, a entender un poco más esto, porque obviamente no es una clase de psicología, ¿verdad? Pero es importante entender esto para entender también cómo desarrollar nuestro carácter cristiano. Entonces, mientras que el temperamento es innato, es decir, hereditario, el carácter es algo adquirido en base a todas estas y más relaciones que podamos tener. Pero lo que quería decir es lo siguiente, hermano, por eso es que Jesucristo estableció la iglesia. Y aquí quiero que me acompañe al capítulo del día de hoy, que es el capítulo 27, ¿verdad? Si usted va conmigo al capítulo 27 de Proverbios, por favor, encontramos un versículo muy, pero muy interesante. Proverbios 27, 17. ¿Cómo dice? Si alguien me hace el favor. ¿Alguien me hace el favor de leerlo? Proverbios 27, 17. Correcto. El hierro con hierro. A ver, léelo otra vez porque tu versión es diferente. Vamos a ver. Correcto. ¿Usted no ha visto a las señoras del mercado que agarran, las que venden carne, que agarran los cuchillos? ¿Cómo afilan los cuchillos ellas? Con el mismo cuchillo, otro cuchillo. Dos cuchillos ahí se están dando filo. ¿Qué significa eso acá? El verso 17 dice, hierro con hierro se aguza o se afilan. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. La versión lenguaje sencillo, fíjese, dice así: para afilar el hierro y la lima, para ser mejor persona, el amigo. Ahora, fíjese esto, hermano, el carácter, como es algo adquirido, no es como el temperamento, que es genético, que es hereditario, pero el carácter se desarrolla en base a las relaciones. Es ahí donde Jesucristo, hermano, nos
fue el que estableció más bien la iglesia, la congregación, para que dentro de la iglesia nos afilemos mutuamente. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo lo que estoy tratando de decir con eso, hermano? Vale, le voy a plantear un ejemplo. ¿Se recuerda usted que en el libro de Gálatas el apóstol Pablo menciona de que estando en esa ciudad, compartiendo con los hermanos, conviviendo con los hermanos, vino una vez Pedro y ahí compartían, vivían sin problema? Pero de repente dice el apóstol Pablo que vinieron unos hermanos de Jerusalén que eran judíos, y cuando los hermanos vinieron, Pedro cambió en su relación con los demás hermanos de Gálatas. Entonces, cuando Pablo vio aquello, le reclamó, y dice que tuvieron una discusión no poca, no pequeña. O sea, se agarraron, hermano. ¿Y qué vos qué te crees, Pedro? Vos son farsantes, son hipócritas, son falsos. Mira, cuando los hermanos no habían venido, vos te llevas bien con los hermanos, pero ahora que los hermanos judíos vienen, ahí te retraes, sino que no, con los hermanos, no, hombre, no sé, hay que tener carácter, hay que tener una forma de ser. Y aquí el tercer término, hay que tener una personalidad. Entonces, fíjese, hermano, lo que quiero mencionar eso es que Pedro y Pablo se agarraron, hermano. Pero aunque se agarraron, no por eso dejaron de ser amigos. ¿Me entendió eso? Que alguna vez vos me veas un poco molesto y que no te saludé, bueno, no por eso vos te vas, me voy de la iglesia. ¿Sí me entendés? Hierro con hierro se aguzan. Así dice, hermano, el amigo hace mejor persona a su amigo. Por eso es que en la congregación, por eso dice Hebreos 10:25, ¿ustedes se recuerdan qué dice Hebreos 10:25? Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a la congregación y platica con los hermanos, especialmente con aquellos buenos hermanos que pueden dejarle un legado, una enseñanza, usted está aprendiendo a desarrollar su carácter, un buen carácter. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Entonces, el carácter, hermano, bueno, leíamos en Proverbios, ¿verdad? Hierro con hierro se aguzan. Así dice, hermano, así el hombre aguza, es decir, afila, hace mejor persona a su hermano. Cuando usted viene y se sienta aquí, hermano, y escucha palabra de Dios, entonces usted también siendo mejor persona. Y le voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de que el carácter se desarrolla en base a las relaciones interpersonales, ya sea en la familia, la escuela, la educación, las relaciones sociales, laborales, cualquier tipo de relación que tengamos, eso desarrolla nuestro carácter. Pero ojo lo que voy a decir, hermano. Cuando hablamos de carácter, también hay que definir que hay gente que tiene, ojo, buen carácter o mal carácter. ¿Me entendió eso? ¿Por qué? ¿De qué depende que tengamos un buen carácter? Si el carácter es algo que se desarrolla en base a las relaciones, entonces un buen carácter se va a desarrollar cuando usted tenga personas que tengan buen carácter. Es lo que estamos hablando acá en Proverbios. Ahora, si usted se relaciona con personas que tienen mal carácter, entonces usted va a aprender a tener mal carácter. ¿Por qué? De los temperamentos aprendemos que hay temperamentos que no perdonan, que son vengativos, que son egoístas, que hieren, que son crueles. ¿Y qué es lo que pasa cuando ese temperamento que está ahí en nosotros y de ribete nos relacionamos con gente que es igual o peor? Entonces lo que vamos a desarrollar en nosotros, ¿el qué será? Un mal carácter. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Ok, espero que no se aburra, ¿verdad? No estoy diciendo que no se aburra, que no se vaya a aburrir, pues, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, por eso es que Jesús hablaba de la congregación. Y uno también, aquí el pastor David Judá hablaba al principio de que uno tiene que tener mucho cuidado de las personas con las cuales uno se relaciona. Porque de acuerdo a lo que leímos en Proverbios 27:17, entonces dependiendo de las relaciones que usted tenga, así usted va a desarrollar su carácter, bueno o malo, un buen carácter o un mal carácter. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos, eso? Entonces, fíjese, hermano, y yo no sé si me puedes proyectar el pensamiento que teníamos ahí. El siguiente pensamiento, fíjate lo que dice este pensamiento: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. ¿Será que estará por ahí? Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Escuche, segundo, siembra un acto y cosecharás ¿el qué? Un hábito. Siembra un hábito
¿Y qué vamos a cosechar? Un carácter. Siembra un carácter, ¿y qué se va a cosechar? Un destino, un buen futuro. Esto es bien interesante porque el hermano dice, siembra un pensamiento, ¿y qué vamos a cosechar? Un acto. ¿Por qué? Porque uno dice, estoy pensando voy a ir a tal parte a hacer tal cosa. Lo pensó y lo hizo. Es un acto. Un pensamiento lo llevó a un acto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, cuando estamos ya acostumbrados a hacer ese acto, entonces, ¿qué se va a desarrollar? Bueno, ayer fui, pensé, fui a tal parte, me fue bien. Yo creo que sería bueno que fuera otra. Y entonces usted está creando un hábito. Y ese hábito, ¿qué es lo que desarrolla? El carácter. Si acostumbramos a hacer, por ejemplo, le voy a decir esto, volviendo a Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarse, es decir, ahí se nos está desafiando a que hagamos de la congregación un hábito. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque eso va a desarrollar para bien nuestro carácter. Ahora, si usted, como dijo el pastor Ronald también, desarrolla el hábito de que en vez de estar en la iglesia congregándose, se va a ir al mascón en la cancha, usted está creando un hábito también, pero está creando un mal hábito. Y ese mal hábito le va a llevar ¿a qué? A un mal carácter. Entonces, las relaciones con las demás personas, familia, amigos, compañeros de trabajo, hermano, todo desarrolla nuestro carácter. La iglesia también cumple su propósito en desarrollar su carácter, en desarrollar el carácter nuestro. Y cuando usted viene acá y hoy estamos siendo expuestos a esta palabra, entonces también nuestro carácter se tiene que desarrollar. Y la idea es que se desarrolle para bien un buen carácter. Hello. Entonces, ¿por qué los hábitos desarrollan el carácter? Porque cuando, repito, imagínese que usted crea el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la congregación, el hábito del servicio, el hábito de las relaciones, y voy a agregar de las buenas relaciones. Entonces usted está... Pero cuando lamentablemente hay personas que no están desarrollando, hermano, buenos hábitos, sino malos hábitos, eso también va a desarrollar un mal hábito. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? Ok, yo espero que sí, ¿verdad? Porque no por gusto he pasado horas estudiando esto, investigando esto. Y me pareció muy interesante cuando el pastor me dijo de tal tema. Digo, wow, qué bonito, dije yo, ¿verdad? Porque dije al principio, vamos a aprender aquellos que mandaron sus preguntas, que están librando luchas contra sí mismo, con lo que el pastor Ronald hablaba de esa dualidad, de ese doble ánimo. ¿Cómo vencer esa doble de ánimo? Y ahora vamos a ver qué es lo que Pablo decía cuando hablaba en ese capítulo 7. Es que no hago lo que yo quiero hacer, sino que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y entonces comprendo que si no hago lo que yo quiero hacer, sino que hago lo malo, no lo bueno que quiero hacer, entonces hallo que el mal está en mí. Ajá, es correcto. El mal no está en los demás. El problema no está en el pastor, el problema no está en el líder, el problema no está en el supervisor de la zona, el problema no está en la coordinadora o el coordinador, como la mayoría de gente, porque es una técnica antigua, ¿verdad? Que cuando algo no me resulta a mí, cuando tengo problemas, ya sea personales, económicos, de salud, que sea, lo más fácil es culpar a los demás de los problemas que yo estoy atravesando o de mi momento de debilidad, lo cual no es correcto. Entonces, la personalidad, hermano, es algo que se desarrolla en las relaciones interpersonales, se desarrolla en las relaciones que tenemos, de tal manera que dependiendo de las personas con las cuales nosotros nos desarrollamos, así, hermanos, vamos a desarrollar nuestro carácter también. La pregunta entonces que ya hizo el pastor David Judá es la siguiente: ¿qué clase de personas son las que lo están, para usar el término que usa el proverbio de 27:17, qué clase de personas lo están aguzando a usted en su trabajo, en su colegio, en su colonia, en su hogar? ¿Quién es la persona que lo está afilando a usted? Es decir, en otras palabras, le está desarrollando su carácter. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién es? ¿Qué clase de personas son las que lo están aguzando o le están desarrollando a usted su carácter? Porque dijimos ya, sí es cierto, el carácter es algo que se desarrolla, pero este puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo. Por ejemplo, ¿cuántos acá
lamentablemente nacieron en un hogar donde nunca tuvieron el consejo de un padre, el consejo de una madre, y por lo tanto su carácter se echó a perder y se desarrolló un mal carácter porque nunca tuvo una mamá, nunca quizás tuvo un papá, o tal vez tuvo uno y el otro no, o tal vez ninguno de los dos, y tuvo un abuelo que quizás lo que hizo, una abuela que quizás lo que hizo fue agarrarlo, a remangarlo, a darle duro. Nunca hubo consejo, nunca hubo una orientación, nunca hubo un desarrollo correcto del carácter de ese niño. Por eso los papás que están acá los quiero felicitar, porque a mí me parece que esta plenaria nos va a ayudar mucho a todos nosotros, hermano. Nos va a ayudar mucho a todos, tanto a los papás como a los jóvenes también. Entonces, si hablamos de las relaciones, ¿qué digo? Educacionales en las escuelas u universidades, ¿qué clase de compañeros son los que tenemos? Señoritas, ¿qué clase de amigas tienes tú en la escuela, en el colegio? Que son las que están desarrollando tu carácter. ¿Qué clase de amistades? Y aún, retomando también la palabra del pastor Ronald, que decía que en la iglesia todavía también hay hijos pródigos. Que hay unos hermanos que, con todo respeto de todos, hermanos, de todos ustedes, pero no dañar a nadie, no es la idea esa, pero a veces quiero que sepa que en las iglesias hay malos hermanos, hay malas hermanas, y usted tiene que saber identificar esa clase de personas, porque si hay alguien que no le va a dejar nada bueno a usted, no digo que recrimine, pero sí digo evite. ¿Me entendió eso? Evite. No recrimine, pero sí evite. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar relacionarnos con personas que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a desarrollar, no que nos van a hundir más. No formar parte quizás de un grupo de personas que toda la vida son de los que están en contra, los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿Sí me entendió? Porque yo no, pero toda la vida están en contra, pues, que nada les agrada. Que porque sí, ¿por qué están haciendo eso? Que porque sí hizo lo otro, y por qué están haciendo también, nunca nada les gusta, y ese contamina, dice el libro de Hebreos. Mirad, hermano, que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad para que contamine, dice el libro de Hebreos, a los demás. Hay gente que no va a dejarnos ninguna cosa buena, incluso dentro de las iglesias, y yo repito, tiene que aprender a evitar sin discriminar, porque hay de todo. Incluso para irnos a un extremo, hermano, Jesucristo advierte, el mismo Señor Jesús advierte de que en las iglesias también hay Jezabeles, para irnos a un extremo, pues, ¿verdad? ¿Y qué son las Jezabeles? Las Jezabeles son mujeres y hombres también que seducen jóvenes. Escúcheme, por favor. Aquí esto, mire qué rico, nos van a refrescar, ¿verdad? Dele un fuerte aplauso al Señor por esa lluvia, hermano. No, dile fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Ahora sí espero que me escucha. Se escucha atrás. Ok, sigo. El caso extremo es que en las iglesias también hay hombres y mujeres que seducen jóvenes, decía ya. Ustedes deben de saber que en las iglesias hay señoritas también que andan encima, detrás de la carne. Hasta con granizo, ¿va? Ese es granizo, ¿va? Wow. Llueve. Ok. Ahora, señoritas, ustedes de igual manera tienen que estar muy cuidadosas, porque en las iglesias hay jóvenes pícaros. Hello. Medio viene del encuentro la señorita y ya está el sopilote encima. Bueno, ya me los puedo imaginar así, mi hermano. Carne fresca, carne fresca. Y muchas señoritas viniendo al encuentro en la noche ya le cayó la solicitud de carne fresca. Se preguntaba sobre los dones del Espíritu Santo. Se necesita el don de discernimiento para identificar los que tienen la cabeza con cachos. ¿Alguien me entendió?
O sea que por muy bonitos que se miran, cuando se ríen, aquí se le ven los dos colmillos del lobo, ¿eh? Estamos hablando del carácter, de cómo desarrollar el carácter en base a nuestras relaciones. Entonces, uno tiene que evitar aquellas relaciones que no le arrojan ningún desarrollo, ningún crecimiento a uno. Ahora, paso al tercer punto. La personalidad. ¿Qué es la personalidad, hermano? Fíjese bien. La personalidad, bueno, para poner en orden las ideas. El temperamento es algo innato, algo genético, algo hereditario, algo que viene en el paquete ya cuando nacemos. La personalidad, a diferencia del temperamento, es algo que se desarrolla en base a las relaciones interpersonales. Pero la personalidad, hermano, es la sumatoria del temperamento y del carácter. ¿Sí me doy a entender? O sea, el temperamento de una persona más su carácter da como resultado su personalidad. ¿Y cómo conocemos a cómo sabemos qué clase de personas son las que son cada quien? Acostumbramos a equivocar el término persona o personalidad con la palabra apariencia. Oh, ¿qué personalidad tiene tal persona? Perdón la redundancia. ¿Qué personalidad? No, hombre, es elegante. ¿Qué persona esa? No se equivoque. La personalidad no tiene nada que ver con la apariencia. La personalidad tiene que ver con algo que vamos a hablar ahorita mismo también, que es el comportamiento o conducta. ¿Me entendió eso? Entonces, ¿qué significa esto? De que si estamos hablando de que el temperamento más el carácter da como resultado el ¿qué? A ver, repita conmigo. Temperamento más carácter da como resultado la personalidad. Ahora, ¿cómo yo conozco la personalidad de una persona? Por su conducta, por su comportamiento. Entonces, ahí donde encontramos y podemos decir, qué mala persona es este, ¿va? Imagínense el flemático, que es una persona que no perdona, que es una persona vengativa. Esta es mala persona, mano, no, hombre. Yo ya le pedí perdón 3 veces, 10 veces y no me quiero perdonar. Qué mala persona es este, ¿verdad? Porque su personalidad está definida por esas dos cosas. Y su conducta o comportamiento también, hermano, el comportamiento de una persona denota la personalidad de un individuo. De donde entonces llegamos a entender, hermano, de que allí donde encontramos que gente que tiene un buen comportamiento, una buena conducta, gente que es apacible, gente que es tratable, gente que es servicial, ya dijimos los temperamentos, gente que es colaboradora, gente que es disciplinada, gente que es muy, apacible, hermano, pero de repente su conducta se dispara, hermano, porque hay una batalla en la personalidad de lo que es el temperamento con el carácter. Hello, una persona. Y aquí vamos a responder la pregunta que estaban haciendo algunos. ¿Cómo puedo puedo tener la victoria? Estoy librando con esa dualidad, con esa, ¿cómo decía el pastor Santiago 1:7? Los de doble ánimo, los de doble pensamiento. Es que yo quiero seguir lo que ya leíamos en Romanos 7, lo que el apóstol Pablo tenía la batalla, que al igual que usted y yo también tenemos. Todos tenemos esa batalla. Y estoy seguro que, hermano, usted, más de algunos de los que están acá, para comprar su boleto, lo pensó y lo repensó. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre la carne y el espíritu, en donde podemos, hermano, de alguna manera decir o figurar de que la carne es el temperamento y el carácter es el espíritu. Ahora sí vamos destapando más el tamal, ¿verdad? Ya hemos entendido un poco mejor. Entonces, ¿por qué la carne es el temperamento? Porque el temperamento es impulsivo, le vale, no le interesa. Yo así soy. Y la gente llega al punto de decir, yo así soy, nadie me puede cambiar. Yo soy, y si me van a creer, así me tienen que aguantar, porque a mí nadie me va a cambiar. La carne hablando. Pero el carácter dice, el temperamento dice, yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Pero ¿qué dice el carácter? Yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero servir a mi Dios, quiero experimentar la presencia de Dios. Pero el temperamento, no, eso no es así. No, olvídate, la batalla que Jesús hablaba, ¿verdad? Del espíritu contra la carne.
Ahora bien, dado entonces que tengo poco tiempo, dijeron 40 minutos, ya tengo 25 minutos de haber comenzado. No, es que está interesante, ¿verdad? Entonces fíjese, hermano, aquí entramos a otro término teológico bíblico, que es cómo yo puedo hacer entonces para cambiar mi carácter o personalidad, puesto que el temperamento más el carácter me da como la persona que sois. Entonces si así soy yo, entonces quiere decir que para yo poder ser una mejor persona, yo tengo que cambiar de las dos cosas. ¿Cuáles? El temperamento. Porque desde luego usted está acá es porque su carácter de alguna manera está siendo moldeado. Todos los que estamos acá, aún los que mandaron la pregunta diciendo: tengo una lucha, estoy librando una lucha contra la carne, contra la debilidad, con ese doble ánimo, estoy librando. Pero el hecho que está aquí, ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ah, por favor, hermano, ya ganó. Aleluya. Ya ganó. Les voy a decir por qué. Porque hay un término interesante, hermano, en esto. Cuando hablamos de que el carácter, el temperamento dice: así soy yo. El carácter dice: quiero cambiar. Entonces allí hay una dualidad que está ahora, y ahora vamos a hablar doctrina otra vez, en la voluntad. La voluntad, escuchen, hermano, esto. La voluntad es una de las cualidades que están en el alma. Recordemos que nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero el cuerpo es materia. El cuerpo se lo van a comer los gusanos el día que usted o yo muramos. Eso está claro, ¿verdad? El espíritu es la parte divina que Dios ha puesto en nosotros. Es la parte divina que Dios ha puesto en nosotros. Pero el alma es el asiento de tres cosas: las emociones, los sentimientos y la voluntad. Diga conmigo: sentimientos, emociones y voluntad son características del alma. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de que cuando existe una voluntad, cuando alguien mandó esas preguntas, quiere decir que tiene la voluntad de cambiar. Las preguntas, no sé literalmente cómo decían, pero van más o menos así: ¿cómo puedo hacer para vencer la batalla que tengo entre ese doble estado de ánimo? Desde el momento en que su voluntad ya está pensando en querer cambiar, entonces estamos diciendo de que esa voluntad que está en el alma va a desarrollar un cambio, no solamente en el carácter, sino también, hermano, en el temperamento. Y escuche qué interesante esto, porque estudiando e investigando sobre esto, muchos psicólogos hoy en día hablan de que la neurociencia, escuchen esto, la neurociencia ha llegado a descubrir algo que antes no se creía, y es lo siguiente. Como ya leíamos, hermano, se dice que el temperamento es innato, es genético, es hereditario y no se puede cambiar. Pero la neurociencia ha llegado a descubrir de que el temperamento sí puede ser modificable, sí puede ser cambiable solo en una situación: cuando la voluntad del individuo, dice: yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Y eso de la voluntad, ¿dónde está? ¿Dónde está la voluntad en nosotros? En el alma. Oh, sorpréndase acá, hermano. Y ojo, aquí viene lo que valió la pena los $5 que usted pagó de este congreso, hermano. Por esto fue que usted pagó, por lo que le voy a decir ahorita. Todo lo que están librando batallas personales, luchas contra su carne, contra la tentación de que un joven le escribió y me atrae, me gusta, pero ya es casado, ya es casada la señora, y me está llamando para que vaya a su casa, que está sola. Está librando una batalla entre la carne y el espíritu, el temperamento y el carácter. ¿Cómo hago, pastor, para librar eso?
Si tenés la voluntad dispuesta y dices, no quiero caer, lo que Pablo decía, no quiero hacer lo que hago, pero encuentro lo malo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ay, repito, esto es lo que valió los $5, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Primero, la voluntad. El día que nosotros, en el momento que nosotros nos rendimos ante él, decimos, Señor, yo he estado librando esta batalla, Señor. He estado librando esta batalla y tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón, mi ser entero, tú lo sabes. Me está costando, me cuesta, reincido una y otra, y el pensamiento viene, y el hábito viene, el hábito retorna, y yo no quiero hacer, pero acá estoy otra vez ahí. ¿Qué hago, Señor? El día en que caemos rendidos ante él. Y esto es lo que quiero invitar a mis hermanos músicos que pasen, por favor, que me ayuden con esto, porque aquí voy terminando ya. Hermano, escúcheme por favor. Lo único que puede modificar el temperamento, que es lo que sumado al carácter va a dar una buena personalidad, es la presencia, la persona del Espíritu Santo. ¿Me entendió? Ahora, volvamos a Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Listo ahí con 3 citas bíblicas que voy a presentar a continuación. Así rápidamente porque ya no tengo más tiempo. Atención, por favor. No, pues es que no pagamos $5 para venir acá y yo sé que ya tenemos hambre, yo también tengo hambre. Yo sé que usted también tiene hambre, pero hay que aprovechar esta noche, no es de siempre, ¿verdad? Ok. Vean que, por favor, Romanos 8:29 leímos, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice? Hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Dejémoslo ahí. Es decir, ¿por qué el deseo? ¿Por qué Dios desea que nosotros seamos hechos? Voy a plantear el término imagen con la palabra carácter. ¿Por qué Dios quiere que yo tenga el carácter de su Hijo? ¿Por qué Dios quiere que usted tenga el carácter de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo? Porque al principio de la creación, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, usted recordará que la Biblia dice que a Adán Dios lo hizo. ¿Alguien se recuerda cómo lo hizo? Conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces cuando viene Cristo a morir en la cruz del Calvario, Él viene para tratar de formar esa semejanza, ese carácter, esa imagen, para que ustedes y yo la tengamos. ¿Con qué intención? Antes de decirle con qué intención, hágame favor de acompañarme a 2 citas bíblicas. Dije ya, hermano, que encontramos primero en 1 Corintios 15:49. 1 Corintios 15:49. Escuche lo que dice 1 Corintios 15:49. ¿Estamos ahí? Dice, así como hemos traído la imagen, el carácter del terrenal, es decir, de Adán, a raíz del pecado, dice, así también traeremos también la imagen de él. Ese es el sueño de Dios. Ese es el anhelo de Dios, que desarrollemos el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros, que hay una batalla, el temperamento, el carácter, la personalidad, y cómo le hago, pastor, para librar. Hermano, ya dijimos, si nos rendimos ante Él, entonces esa imagen se va a desarrollar. Todos, mire hermano, los que mandaron sus preguntas, no crean que son los únicos que están librando batallas. Yo tengo mis propias batallas. Sé que aquí todos tenemos batallas. ¿Cuántos se atreven a decir amén a eso, hermano? Todos. Ahora, pero así como traíamos la imagen, el carácter del terrenal de Adán y todo ese bagaje del temperamento de pecado, de ira, de enojo, de venganza, de no querer perdonar, los temperamentos de los que hemos hablado, ahora Dios quiere cambiarnos, desarrollar un carácter, un temperamento diferente. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice así. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, es decir, leamos el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del viejo carácter, del viejo temperamento. Verso 10. Y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
¿Qué dice ahí? Ojo a eso, hermano, porque quiere decir que no es un cambio de la noche a la mañana, se va renovando, es un proceso, dijo el pastor Ronald, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Y permítame terminar. 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro capítulo 1 verso 4. Bueno, aquí estoy, ¿para qué va? 2 de Pedro 1:4. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, por medio de las cuales, dice Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Perdone, ¿qué dice? No le escucho, hermano. Para que por ellas, ¿qué dice? Llegaseis a ser el ¿qué? Participantes. Naturaleza. Diga conmigo, naturaleza divina. Diga conmigo, naturaleza divina. No le escucho. Diga conmigo, naturaleza divina. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de la naturaleza divina? Está hablando, mis amados hermanos, de que ustedes y yo podemos llegar a también tener el carácter de Cristo. Por eso Pablo a los Efesios decía, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿verdad? Usted está librando batalla, pero si usted está aquí, ya la hizo. Porque quiere decir que si usted está aquí, usted en base a la voluntad venció. Derrotó el no querer estar acá. Y aquí estoy seguro que de aquí algo vamos a salir aprendiendo, hermano. Algo. Y ese temperamento que usted dice, es que a mí me cuesta controlar mi temperamento. Yo soy incontrolable. Yo soy de mecha corta. Ajá. Como el canto de Barak, ¿cómo se llama? Ven Espíritu. ¿Cómo comienza? ¿Se recuerda ese canto, hermano? ¿Sí se recuerdan? Estoy aquí. ¿Qué dice? Desesperado por ti. Oiga lo que dice. Con un corazón sediento que espera beber de ti. ¿Cuánto están sediento de que Dios nos cambie? Sí, hay un temperamento, es explosivo, es vengativo, es rencoroso, es odioso, hermano, hiere, destruye. Ya me cae mal, no me gusta que me hable, no me gusta que el pastor me aconseje. Ay, hermano, el colérico, el sanguíneo, el flemático, ¿cuál es el otro? El melancólico. Todos tienen virtudes, pero también todos tienen sus deficiencias. Y esas deficiencias son las que tenemos que anular para desarrollar más las buenas cualidades. Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor, repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.